En Malvinas Causa Central, una de las columnas principales, columna más vertebral del programa, es la columna que conduce el compañero Juan Godoy, docente de la Universidad Nacional de Lanús, columna sobre pensamiento nacional. Juan es autor de libros que recomendamos insistentemente, Forja y Volver a las Fuentes, dos grandes libros de Juan Godoy, que está del otro lado, está en su casa, porque así estamos grabando Malvinas Causa Central a través de la aplicación Zoom, y ahora además que le agregamos YouTube, ya que esta conversación luego la subimos a la página del Centro Ugarte. Allí los compañeros, compañeras también están subiendo este trabajo. Así que los saludo ahora formalmente a Juan Godoy. Juan, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, Juan, ¿vos bien? Bien, acá llevando la cuarentena, igual que vos, igual que todos y todas, desde nuestras casas. Tal cual. Por lo menos lo que no estamos obligados a salir, a trabajar afuera, ¿no? Que estamos trabajando adentro, tanto vos como yo, estábamos charlando justo antes de eso. Estamos así, en esa situación particular que nos toca. Que esperemos que termine eh, pronto, digamos, ¿no? Por la situación que se está poniendo bastante Económica, sí. acuciante, mucha gente económica, ¿no? Y para el país también, ¿no? Exactamente, totalmente, Juan. La columna de hoy, decidiste, ya que justo se dio la semana, una efeméride, de la partida de uno de los grandes del pensamiento nacional, como es Fermín Chávez. Recordemos que el 28 de mayo del 2006 pasó a otro rumbo, a escribir a otros lugares, ese gran pensador. Así que nos vas a hablar sobre él, sobre Fermín Chávez. Sí, tal cual, Juan, como vos decís, yo coincido absolutamente, justo tocó la efeméride, y coincido absolutamente con que Fermín es uno de los pensadores nacionales más importantes que tenemos, eh, porque es uno de los pensadores más profundos dentro del pensamiento nacional y que ha hecho estudios muy, muy interesantes, muy serios, acerca de la cultura nacional, es decir, uno de los ejes bien fuertes del pensamiento de Fermín es el rescate y la reivindicación de la cultura nacional a lo largo de la historia. Fermín trabajó muchísimo con archivos, trabajó muchísimo con manifestaciones culturales como la poesía gauchesca, tiene incluso una historia de la poesía gauchesca, ¿no? Como un análisis y además una recopilación, ¿no? Digo, todo material muy difícil para trabajar, ¿no? También otro de los ejes que labura fuerte Fermín es la cuestión histórica, tiene varios libros de historia argentina fundamentalmente, que toca diferentes personajes, ¿no? Desde una iconografía que hace de Juan Manuel de Rosa, continuando una iconografía que había hecho Prader, y también tiene un libro sobre López Jordán, que es muy bueno, tiene libros sobre Vita, sobre Perón, ¿no? Es decir, tiene una vasta bibliografía también en términos históricos. Y el otro eje que labura fuerte Fermín es el eje eh, filosófico, epistemológico, podríamos decir, ¿no? Por ahí vamos a arrancar. Primero vamos a dar algunos datos así a modo biográficos, y después vamos a arrancar un poco por lo filosófico y lo epistemológico, ¿no? Fermín ahí tiene varios libros, como Historicismo y Iluminismo del Río de la Plata, La recuperación de la conciencia nacional y varios más, ¿no? Ha hecho estudios entonces también muy profundos y muy interesantes en torno a la filosofía y la epistemología nacional, ¿no? Seguramente hay otros ejes más, ¿no? Pero yo diría que seguramente se pueden englobar en alguno de estos tres grandes ejes del pensamiento de Fermín,
que lo constituyen como uno de los pensadores nacionales más importantes, con más de 46 libros escritos y más de centenares de artículos en revistas y demás, ¿no? Es más, también Fermín ha trabajado trabajaba muy a modo artesanal, él haciendo eh, como folletos, pequeños escritos, libritos. ¿Por qué digo esto? Los hacía a mano, a máquina, él por ahí le ponía alguna viñeta y lo repartía, lo regalaba, ¿no? En la UNLA tenemos un archivo de Fermín Chávez con el cual estamos laburando ahí, con Pancho Pestana, con Marquitos Mele, con varios compañeros muy valiosos que tenemos, y vemos un montón de este material que tiene Fermín que es totalmente interesante, ¿no? Y aparte lo que nos muestra un impulso militante enorme de él, ¿no? Es sentarse, confeccionarlo, aparte pensemos esto a máquina de escribir o a mano, también, insisto, insertándole una viñeta recortada de una revista, una cosa muy, muy, muy bonita de ver también, muy Juan, interesante, insisto, que nos marca el impulso militante. ¿y estos folletos qué eran? ¿De bajada política o sobre historia? Las dos cuestiones, ¿no? Tenía, por ejemplo, hay folletos de denuncia en la década del 90, ¿no? Sobre la entrega, sobre la política y también sobre historia, ¿no? Por ahí toma un personaje como podría ser José María Sarobe, recuerdo un folleto, por ejemplo, ahora, igual son cientos de folletos, ¿eh? José María Sarobe, maestro de Perón, y hace una reseña histórica en 3 carillas, por ejemplo, ¿no? Y después los regalaba Fermín, los entregaba, ¿no? Una cosa fantástica. Después podría haber otro de López Jordán, una poesía, algo de Perón, de otro caudillo, varios de Entre Ríos, porque como voy a decir ahora, Fermín nació justamente en Entre Ríos, ¿no? O sea, es variado, digamos, también ese aspecto. Estos 3 ejes que yo les decía que se ven en el pensamiento de Fermín, también se ven en estos folletines y demás, ¿no? Insisto, muy interesante, estamos laburando con eso fuerte ahí en la universidad, ¿no? Eh, bueno, Fermín, yo decía, trabaja ahí también muchas cuestiones de Entre Ríos, ¿no? Un tipo muy interesado por la cultura, por la territorialidad, ¿no? Porque el pensamiento nacional hay algo que hace énfasis, que es en el territorio, ¿no? Es decir, siempre hace énfasis como el territorio impregna, digamos, la conciencia, ¿no? No casualmente, insisto, uno de los grandes ejes del pensamiento nacional es la cuestión territorial, que para nosotros además, acá en Malvinas, es absolutamente central, ¿no? Eh, así la cuestión. Tomá el mate Bueno, tranquilo, Fermín, recuerdo que estamos conversando con el compañero y amigo Juan Godoy, docente de la Universidad Nacional de Lanús. Realiza aquí en Malvinas Causa Central columna sobre pensamiento nacional. En este caso nos está hablando sobre el gran Fermín Chávez. eso. Y Fermín nació, como yo le decía, escribe de Entre Ríos porque nació en Nogoyá, ¿no? Un tipo del interior, nació en 1924, él viene de una familia, voy a dar 3, 4 datos biográficos porque hacen al personaje, ¿no? Nació en Nogoyá, Entre Ríos, y viene de una familia, el padre era irigoyenista, ¿no? Hasta la década del 50 aproximadamente, porque después nosotros sabemos que en la segunda elección presidencial en la época de Perón, vota por Perón, ¿no? Digamos, hace un vuelco que hacen la mayor parte de los irigoyenistas consecuentes. Nosotros sabemos que se vuelcan generalmente al peronismo como una línea de continuidad entre el irigoyenismo y el peronismo, ¿no? No casualmente Perón, digamos, en el protoperonismo ha dicho alguna vez, a mí me enfrentan los mismos que enfrentaban a Irigoyen, y varias cuestiones que hay ahí para resaltar interesantes, ¿no?
Es decir, hay una línea de continuidad fuerte entre el irigoyenismo y el peronismo. La abuela de Fermín Chávez, también para rescatar, ¿por qué digo? Porque la tradición familiar va a ser fuerte. Viene de la tradición política del federalismo en el litoral, es decir, viene del jordanismo, ¿no? De los seguidores de el caudillo provincial que produjo una revolución allá hacia 1870 en el litoral, que es López Jordán. Yo decía hace un rato, Fermín escribe un libro sobre López Jordán, ¿no? Escribe un libro sobre López Jordán, seguramente también impregnado de los recuerdos de la abuela, ¿no? Y demás hayan jugado ahí. Fermín estudia filosofía, y a fines de los 30, los 40, eh, se relaciona con los cursos de cultura católica, donde estaba el padre Castellani, entre otros personajes interesantes, y Fermín se va a acercar al nacionalismo, ¿sí? Cuando sucede el 17 de octubre del 45, a decir de Scalabrini Ortiz, que valdría decir también que hoy, 30 de mayo, se cumple un aniversario también del fallecimiento de Scalabrini, ¿no? Mayo fallece Fermín, mayo fallece Jaureche el 25 de mayo, y también fallece Scalabrini Ortiz el 30 de mayo, de quien nosotros hace varios años hicimos una columna, pensador también muy importante, del cual Jaureche justamente había dicho, bueno, Scalabrini nos sacó de un antiimperialismo abstracto para llegarnos a un antiimperialismo concreto. Es decir, pasar del antiimperialismo que denunciaba a Estados Unidos y demás a el imperialismo realmente actuante en la Argentina, el imperialismo británico. Este Scalabrini había dicho en el 45, es el subsuelo de la patria sublevado. Bueno, cuando se subleva el subsuelo de la patria, eh, Fermín está en Perú. Ahí había viajado para perfeccionarse en los estudios y demás. No obstante lo cual, si recuerdan, sobre todo esto siempre lo recuerdan los que vienen de la tradición peronista más grande, que cuando esa manifestación del 17 de octubre se está desconcentrando, desde un diario tirotean la columna y caen muertos dos jóvenes, dos pibes muy jóvenes, y uno de ellos se lo conoce, un pibe que venía del nacionalismo, se lo conoce como el primer mártir del peronismo, que es el joven Darwin Pasaponti, ¿no? Y Juan, el Fermín, diario Crítica, ¿no? sí, tal cual, desde el diario de crítica, exactamente. Una perlita antes que sigas con Fermín. De ese diario, después de ese tiroteo, los compañeros peronistas que estaban allí se van a robar las banderas que estaba allí en el diario. Y esa bandera, años después, en 1966, con el operativo Cóndor, ese operativo que captura el avión de Aerolíneas Argentinas y los desvía, un vuelo hacia Tierra del Fuego los desvía hacia las Islas Malvinas, esa bandera que los compañeros de aquel día histórico, el 17 de octubre, los compañeros del operativo Cóndor hacen flamear también en las Islas Malvinas. Es una de las 7 banderas que van a nuestras islas. Quería agregar esta perlita porque mencionaste al diario Crítica y eso, así que te dejo que sigas con Fermín Chávez, Juan. Tal cual, gran perlita y gran anécdota, ¿no? Marcando esta línea de continuidad siempre entre lo nacional que tenemos nosotros, ¿no? Con el peronismo, Malvinas, ¿no? El pensamiento nacional y demás. Hay varios pensadores que lo influyen a Fermín Chávez, como un pensador muy interesante, que es Ramón Doll, Ernesto Palacio, historiador, revisionista, Leopoldo Lugones también, ¿no? Es decir, muchos tipos vinculados al nacionalismo, también Leopoldo Marechal, ¿sí? El escritor, y desde ya, desde los años 30, Fermín conoce la obra de Scalabrini Ortiz que recién nombramos, lo cual también es central en su formación. Durante los años del peronismo, trabaja justamente con Ramón Carrillo, ¿no? Y justamente
injuriado en estos días. El sábado pasado yo escuché el programa, una entrevista muy buena a Pancho Pestana en torno a la figura de Carrillo, si mal no recuerdo fue el pasado, no el sábado pasado, ¿no? También trabaja en prensa en la Confederación General del Trabajo, en la CGT, conoce a Eva Perón, sobre la cual también va a ser un libro. Y el primer libro que escribe Fermín es un libro de poesías, ¿sí? Un tipo con muchas inquietudes escribe un libro de poesía. Y si nosotros recordamos, Jauretche, el primer libro que escribe, es un libro de poesía gauchesca, El Paso de los Libres. Scalabrini Ortiz, el primer libro que escribe, es un libro de literatura, de cuentos y demás, que se compilan. Hernández Arregui, el primer libro que escribe, también es un libro de literatura, Siete Notas Extrañas. Es decir, varios de estos tipos nacionales primero arrancan por la literatura en esta búsqueda, y después hay un vuelco hacia el análisis de la realidad más concreto y hacia la historia, ¿no? En este entrelazamiento de estas dos cuestiones, ¿no? Homero Mansi tiene Todo, una frase, no, perdón, Juan, tiene una frase sobre eso, ¿no? Yo podría haber sido hombre de letras, pero decidí ser, hacer poner, letras para los ahí hombres. está, vos, ahí está el Ah, profe, eso, muy bien. tal cual. Es decir, todos podríamos decir bien, siguen el camino que también siguió Mansi y que marcó con esa frase que sintetizó magistralmente, ¿no? Muchos de ellos por esto van a ser fuertemente silenciados, como nosotros sabemos, o como el caso de Mansi, le van a echar luz sobre un aspecto de su vida, tango, cantante de tango, Malena, Sur, etcétera, etcétera, y sombras sobre el aspecto militante de Homero Mansi, ¿no? Como militante de Forja y demás. Cuando el golpe del 55, al igual que Jaureche, Fermín se lanza a escribir mucho sobre análisis de la realidad argentina, sobre filosofía, también siempre con el punto de vista nacional, ¿no? Sobre historia, ¿no? Escribe varios libros y es parte militante de todos los años de la resistencia peronista, ¿sí? Es más, participa del comando táctico por orden de Perón, es interventor del Partido Justicialista en Santiago del Estero en el año 63. En el 64 publica con la Fundación Scalabrini Ortiz una obra de poemas que son poemas de fusilados y proscriptos. Participa del vuelo en el cual vuelve Perón a la Argentina. Con la vuelta del peronismo al poder va a dictar clases en la UBA de Historia Argentina. Y ya para la década del 90, para hacer breve esto, eh, dicta clases en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, también la Universidad Nacional de La Plata, ¿no? Fermín, un actor bien contemporáneo, como vos dijiste al comienzo, Juan, fallece en el 2006, ¿sí? Justamente un 28 de mayo. Escribe más de 46 libros, Fermín Chávez, todos con un profundo sentir y un profundo punto de vista nacional, ¿sí? Fermín lo que va a proponer es un nuevo eje cultural, dice él. Propone un nuevo eje cultural que rompa con el pensamiento eurocentrista. ¿Por qué? Porque el eurocentrismo nos hace pensar según las categorías de otros. Es decir, Fermín lo que hace es llamarnos a pensar desde la periferia. Es decir, llamarnos a pensar desde nuestra condición de país semicolonial, ¿sí? O podría ser en otro caso país colonial en términos formales, ¿no? Entonces, Fermín nos llama a asumirnos como parte de la periferia. Lo que piensa es
nosotros debemos reflexionar asumiendo nuestra condición de periferia desde la periferia para salir de esa condición. No hay una idea de seguir siendo, sino para salir de esa condición y lograr una emancipación definitiva. Para eso, Fermín va a pensar que es absolutamente necesario revisar nuestra historia, ¿sí? Pero él dice, la historia, nosotros debiéramos hacer la historia de la descolonización, ¿sí? Es decir, tenemos que construir una historia de la descolonización. Nosotros esto con qué lo emparentamos? Claramente con el revisionismo histórico, ¿no? Fermín lo que llama es a revisar la historia, pero ya no desde una óptica de un pensamiento colonial, sino desde la óptica de un pensamiento descolonizador, ¿no? Entonces, este nuevo eje cultural, este pensar desde una periferia, Fermín lo emparenta con revisar la historia, en tanto, como nosotros sabemos, la historiografía liberal, que es la que predomina absolutamente en la cultura argentina, es la historia contada desde el punto de vista de la clase dominante. Fermín entonces nos llama a contar la contracara de la historia, ¿no? Por eso él que va a rescatar. Va a rescatar a los gauchos, va a rescatar a los criollos, va a rescatar a la cultura hispanoamericana, va a rescatar a los caudillos, va a rescatar a los movimientos nacionales y también a los pensadores nacionales, ¿sí? Entonces, Fermín va a poner de relevancia que la dependencia que sufre la Argentina no es solo económica, sino que también es cultural. Es decir, Quien habla es Juan Godoy, columnista de Pensamiento Nacional en Malvinas Causa Central. Para quienes nos están viendo por YouTube, quizás por primera vez le contamos que Malvinas Causa Central es un programa del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, que sale todos los sábados de 12 a 14 por Megafon UNLA, la radio de la universidad, que Juan conduce la columna de Pensamiento Nacional, Mara Espasán de Facundo de Vicenzo, Revisionismo Histórico, y Pilar Parra, Relaciones Internacionales. Es importante, por si nos están viendo por YouTube, y además para darle tiempo al compañero Juan Godoy que pueda tomar unos mates mientras nos habla sobre este gran pensador que es Fermín Chávez. Creemos que la cuestión Malvinas no solo está referida a lo territorial, a la disputa geopolítica o política, diplomática, militar, sino también desde una conciencia nacional. Y para entender Malvinas lo tenemos que entender desde nuestra mirada, y para entender Malvinas también tenemos que hacer revisionismo histórico. Es un poco el eje de Malvinas Causa Central. Por si nos están mirando por primera vez, Juan, en YouTube, estamos ahí en el canal del Centro Ugarte, hacemos esta referencia y así tenemos la oportunidad de tomar unos mates, como están viendo, porque grabábamos a través de Zoom, las nuevas modalidades desde nuestros trabajos desde casa. Juan, seguí con Chávez, por favor. Bien, gracias ahí, así me podía tomar el mate. Se seca la garganta también. Como Natalicio Sí, tiene experiencia, claro. y bueno, y me deja tomar el mate. No, entonces decía, la dependencia no es solo económica, sino que también es cultural. Y Fermín usa una figura que es interesante, que dice, claro, a la importación de los productos manufacturados, es decir, al ser un país dependiente que solo exporta materias primas e importa los productos ya terminados, es decir, a la importación de los productos manufacturados le corresponde la importación de un conjunto de ideas. ¿Por qué? Porque esas ideas que también se importan afirman nuestra dependencia. Entonces, Fermín nos llama a prestar atención, a prender las antenas con la importación acrítica de ideas. ¿Sí? ¿Qué dice Fermín? Hay ideas, no todas, pero hay ideas que surgen en el centro, en los sistemas centrales, y nosotros las tenemos que desentrañar. ¿Por qué? Porque muchas de esas ideas están conformadas en función de nuestra dependencia. ¿Qué podría ser esto? Por ejemplo, el liberalismo económico.
El liberalismo, teoría surgida en Gran Bretaña, no casualmente, ¿por qué? Porque el liberalismo, dice Fermín, es una ideología para nuestra dependencia. Porque ¿qué nos dice? Nos dice primero, por ejemplo, que el Estado no puede intervenir en la economía, porque hay un Dios mercado que todo lo ordena. Claro, nosotros que sabemos que los países semicoloniales, en general, el Estado es un instrumento central para el desarrollo. Al faltar un sector social fuerte, cohesionado, una burguesía nacional que impulse el desarrollo industrial, el Estado en general ha tendido a suplir ese papel. Entonces el liberalismo te dice, no, pero el Estado no puede intervenir. Entonces va a ser difícil que nosotros podamos desarrollarnos. ¿Qué nos dice el liberalismo también para ver por qué es una ideología de la dependencia? Nos dice, bueno, hay una teoría que viene asociada, que es la teoría de las ventajas comparativas. ¿Qué nos dice? Básicamente nos dice, cada país se tiene que dedicar a producir lo que mejores condiciones naturales tiene para producir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces Argentina, un país extenso, con campo, tiene que producir granos, cereales, después carnes. Inglaterra, que ya venía de su, avanzando muy fuertemente en su proceso de industrialización, va a producir productos manufacturados, ¿no? Entonces, como decía Scalabrini Ortiz, que en sus comparaciones decía, el kilo de un auto es más caro que un kilo de trigo, ¿no? Entonces, en la balanza siempre estamos en la dependencia. Otra ideología de la dependencia es el iluminismo, y Fermín va a ser muy, muy crítico del iluminismo, y Fermín va a pensar que la matriz cultural de la oligarquía argentina, de la clase dominante argentina, si se quiere, con la cual conformó en gran medida el país en el siglo XIX, no todos los proyectos del siglo XIX digo que sean en ese sentido, para mí no dice eso, pero por ejemplo el proyecto de Rivadavia, el proyecto de Mitre y demás, tienen la impronta del iluminismo, es justamente la matriz cultural del iluminismo con la cual se construye Rivadavia, con la cual construye Rivadavia, Mitre y demás. El iluminismo también una ideología de la dependencia, fundamentalmente porque el iluminismo parte de una idea abstracta que es la razón universal, una razón que es igual en todo tiempo y en todo espacio, ¿sí? Es decir, no tiene en cuenta las particularidades nacionales. Al fin y al cabo, es la importación acrítica de las ideas. Y la medida de lo racional, ¿qué es? Lo europeo. Es decir, la medida de lo racional, nosotros también le podríamos decir que es la medida de la civilización, ¿no? ¿Qué es la medida de la civilización? La racionalidad europea. Entonces, todo lo que caiga fuera, digamos, de esa racionalidad es parte de la barbarie, del atraso, etcétera, etcétera. Entonces, un ejemplo práctico podemos poner, que lo pone Fermín, que es cuando Rivadavia hace una constitución en la década del 20, ¿sí? Rivadavia hace una constitución y en esa constitución le quita el derecho al voto a los trabajadores, digamos, ¿no? A los peones, a los jornaleros, un voto limitado siempre, ¿no? Estamos hablando, pero le quita el derecho a que puedan votar los jornaleros, los peones y demás. ¿Por qué? Porque no entran dentro de la racionalidad, no siguen la lógica de, según el iluminismo, no siguen la lógica de la razón europea y demás, dice, bueno, son parte de la barbarie, es mejor que no voten, porque los únicos que están capacitados para votar son la élite, una suerte de voto calificado. A esta posición, dice Fermín, se contrapone la figura de Dorrego. Dorrego lo critica muy fuertemente. Y Dorrego porta, dice Fermín, otra matriz filosófica que es la del historicismo, que en lugar de partir de una idea abstracta para aplicarla en la realidad, hace el camino contrario. Parte de la realidad para construir la idea. Entonces, ¿en qué sentido? Dorrego se opone muy fuertemente a este proyecto de Rivadavia desde el Parlamento y desde un diario.
Y Dorrego básicamente, simplificando, le dice a Rivadavia, le dice que no se puede hacer eso. A vos te pueden gustar o no los peones, los gauchos, los criollos, pero es lo que nosotros tenemos para construir el país. Nosotros tenemos que construir el país a partir de la realidad, no a partir de una idea abstracta. Siempre es necesario partir de la realidad para construir la idea. Dentro de este pensar desde la periferia, está esta idea de partir de la realidad. Siempre el pensamiento nacional busca ser un pensamiento situado en contexto, ¿no? Un pensamiento situado en tiempo y espacio, ¿no? Es decir, construir la idea a partir de la realidad y no intentar de aplicar una idea abstracta a la realidad, ¿no? ¿Y qué pasa cuando esa idea no se corresponde con la realidad para el iluminismo? El iluminismo, cuando la idea no se corresponde con la realidad, en lugar de procurar cambiar la idea, procura cambiar la realidad. No casualmente hay un grabado de Goya, el español, que dice: el sueño de la razón produce monstruos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando vos querés hacer, podemos pensar nosotros, ¿no? ¿Por qué en este sentido? Cuando vos querés hacer entrar una idea que no se corresponde con la realidad, hablando de la política y demás, muchas veces puede llevar a enormes matanzas, a masacres y demás, que es lo que sucedió en la Argentina. Como los gauchos, montoneros, criollos, portaban otro proyecto de país que no se correspondía con el que quería la élite argentina, ¿qué buscó hacer? La élite argentina no buscó cambiar su sistema de ideas para integrarlos, sino lo que buscó es eliminarlos. Y eliminarlos como físicamente, ¿no? Por eso en la campaña del noroeste argentino, que hacen Mitre, Sarmiento y compañía, se matan cerca de 50.000 gauchos en una población de 1.400.000 personas, lo cual es un genocidio absoluto, ¿sí? Como para ir cerrando, en función del tiempo, Fermín nos dice que muchas veces la colonización pedagógica se rompe a partir eh, a partir de hechos de la realidad. Es decir, la colonización pedagógica a veces no se rompe tanto por alguien que lee un libro, escucha algo, lo que fuera, sino por alguna manifestación concreta en la realidad que hace que uno se tambalee. Y ahí, claramente, nosotros, en esa idea, podríamos tomar eh, Malvinas, ¿no? En esto de que eh, la colonización pedagógica se rompe en la praxis política. Porque claro, es claro, como dice Jorge Abelardo Ramos también, que en el 82 mucha gente que está conformada su mentalidad en la colonización pedagógica rompió ciertos patrones de la colonización pedagógica, porque pensaban siempre que Inglaterra nos venía a abrazar, nos venía a ayudar a nuestro desarrollo, que nos habían ayudado con los ferrocarriles, con las inversiones, ¿no? Que éramos Esto de parte que de ellos, ¿no? tal cual, ¿no? Y de la noche a la mañana, así es la frase, ¿no? De la noche a la mañana se encontraron con que no, con que Gran Bretaña hacía 14.000 kilómetros para matar a nuestros compatriotas en nuestro sur, ¿cierto? Para como sintetizar. Entonces digo, de una experiencia, y se encontraron también con que mayormente la solidaridad no la encontraban en Francia, que también nos hace la guerra, ¿no? Como todos bien saben aquí, sino encontrar la solidaridad mayormente en América Latina, ¿no? Esa América Latina criolla que había despreciado en gran medida por su conformación mental en base al eurocentrismo, rompe todo ese patrón de la colonización pedagógica, ¿no? Y eso me resulta un ejemplo concreto de esto que dice Fermín Chávez, que muchas veces la colonización pedagógica se rompe de una experiencia política concreta, ¿no? El gran Podríamos... ejemplo de eso es el canciller Nicanor Costa Méndez, ¿no? Que
unos meses antes del conflicto de Malvinas, había dicho en una reunión en Brasil de cancilleres que Argentina era más parte de Europa que de Sudamérica, que nos sentíamos más allá que acá. Y a partir del 2 de abril, Nicanor Costa Méndez, cuando uno ve sus discursos y con lo que él se encuentra, va cambiando drásticamente, ¿no? Dejó de ser el abogado de los intereses suizos británicos para así representar los intereses del pueblo argentino. Tal cual, Juan, eso es así, ¿no? Eh, bueno, me interesaba a mí cerrar con esa idea, entonces con esta idea de que Fermín nos llama a tener una epistemología propia, ¿no? En esta universidad compiló 3 libros más filosóficos de Fermín Chávez y le puso un título que es Epistemología para la Periferia, que es una categoría de Fermín Chávez, ¿no? Una epistemología. Fermín nos llama a construir una epistemología o un pensamiento o un reflexionar desde y para la periferia, ¿sí? Por eso Fermín dice, para cerrar, una frase que nos... Ahí cerramos, le comentamos, porque hay muchos que quizás y muchas que quizás nos están viendo por primera vez a través de YouTube. Juan en su columna siempre cierra, termina, finaliza con una reflexión justamente del autor que trata en su columna de pensamiento nacional. Y sabiendo que lo va a hacer, le voy a dar tiempo, además así se toma un mate como merece, luego de esta gran columna sobre Fermín Chávez. Juan Godoy pasó por Malvinas Causa Central, vuelvo a repetir, si por primera vez alguien nos escucha por YouTube, programa de radio que sale todos los sábados de 12 a 14 por Megafón UNLA, la radio de la Universidad Nacional de Lanús. Juan hace columna de Pensamiento Nacional. Juan, para cerrar tu columna sobre Fermín Chávez. Bien, y Fermín nos dice, en base a todo esto que estuvimos hablando, una frase que sintetiza bien estas cuestiones que estuvimos diciendo. Fermín nos llama, dice, hay que desentrañar las ideologías de los sistemas centrales en cuanto ellas representan fuerzas e instrumentos de dominación. Esa es una de las tareas primordiales de los trabajadores de la cultura en las regiones de la periferia. Pero la realización cabal de esta tarea presupone, a su vez, la construcción de un instrumento adecuado. Necesitamos, pues, una nueva ciencia del pensar, esto es, una epistemología propia.